Buen día, mi estimado, mi estimada, te doy la bienvenida al curso de sucesiones básico online abreviado, una presentación de la Sociedad Civil de Estudios de Investigaciones Jurídicas y Académicas, SOCIEJAT, y de este servidor. Esta va a ser una muestra de lo que es el curso de sucesiones básico, ahora en versión online, disponible gratuitamente para todos aquellos interesados que previamente me hayan otorgado su suscripción a través de nuestro canal de YouTube en SOCIEJAT, y también me han seguido en las redes sociales en Instagram @jcerron_socieijat. Mis amigos, para poder iniciar esta capacitación quiero hacerles llegar unas palabras del cantante Jorge Cafrune, que dice lo siguiente: esta es la herencia que quiero dejarle a mis hijas, que sean gente de bien, que sepan dar y que sepan hacerse querer. Mis amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Nuestros puntos de contacto para cualquier tipo de consulta, intervención o incluso inquietud la tienen aquí disponibles en todos esos puntos de contacto, en todas las redes sociales. En YouTube, en Instagram, que ya la he mencionado, YouTube, el canal de SOCIEJAT, a los cuales te invito a que se suscriban. Instagram, jcerron_socieijat, también nos pueden ubicar por medio de las etiquetas #tipsucesoral, #sucesión, #herencia y #testamento. También tenemos correo electrónico tanto personal como institucional. También tenemos página blog como es socieijat.blogspot.com. También contamos con perfil en Facebook, en donde en el buscador puedes agregar los dos correos electrónicos. El primero es el personal de este servidor y el segundo, socieijat@gmail.com, es el correo de la sociedad. También tenemos cuenta en Twitter, @socieijat y @legalmaster, que es el de este servidor. Mis amigos, vamos a tener una capacitación de forma abreviada, pero contando con varios de los puntos que normalmente siempre mencionamos en los cursos de sucesiones, y en este caso en el curso de sucesión básico. Y para ello justamente vamos a darle un adelanto de qué es lo que vamos a ver en esta capacitación, el cual va a estar comprendido por 3 módulos o 3 partes, los cuales son derecho sucesoral a nivel sustantivo, derecho sucesoral a nivel adjetivo y derecho sucesoral a nivel tributario. El primer módulo, la primera parte, constará de 3 temas. El primero será derecho sucesoral, donde nosotros vamos a analizar y a definir a qué llamamos nuestra materia de sucesiones. El tema número 2 trata con respecto a las sucesiones ad intestato y el orden de suceder en el derecho civil venezolano. Y el tema número 3 conversaremos sobre las sucesiones testamentarias, y en este caso más específico sobre el testamento, su definición y la institución de la legítima. El módulo número 2, con el tema número 4, vamos a conversar sobre ciertos procedimientos judiciales en jurisdicción voluntaria. Y por último, en el módulo número 3, el cual tendrá 3 temas a saber, vamos a conocer sobre la introducción al estudio del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Vamos a conocer también sobre los objetos del impuesto sobre sucesiones, sobre qué versa este impuesto. Y el tema número 7 es la determinación del impuesto por medio de un ejercicio práctico. Mis amigos, vamos entonces a comenzar con nuestra capacitación. Que comience este temario y esta capacitación. Vamos al primer tema. El tema número 1 es derecho sucesoral, en el cual vamos a analizar su concepto, el breve concepto de sucesión y además el concepto de herencia con sus momentos. Veamos entonces cuál es la definición. Si nosotros vamos a estudiar derecho sucesoral, nosotros tenemos que tener claro a qué definimos como tal esta materia de estudio. La definición que yo les traigo acá es con respecto al maestro Raúl Sojobianco, el cual el concepto de esta materia es que es el conjunto de normas jurídicas que dentro del derecho privado regulan el destino
del patrimonio de una persona natural después de su muerte, y en el cual, dentro de esta definición, toma en cuenta entonces las normas jurídicas, tanto de carácter legal, todo lo que se refiere a códigos, leyes ordinarias, leyes orgánicas, como también normas de carácter sublegal, reglamentos que regulan todo este ámbito de la transmisión de ciertos bienes de una persona que al morir esta titularidad pasa a sus beneficiarios. ¿Cuáles van a ser las relaciones que tiene nuestra materia de sucesiones con otras ramas del derecho? Obviamente tenemos que recordar que sucesiones se encuentran dentro del ámbito del derecho civil, y dentro del derecho civil este tiene otras relaciones con otras áreas del derecho civil, como por ejemplo con derecho real. Con derecho real, materia de sucesiones o derecho sucesoral tiene esta relación que, con ocasión de la muerte del titular y posterior apertura de la sucesión, ocurre una transferencia de la titularidad de los bienes, tanto muebles como inmuebles, hacia sus herederos. ¿Cuál va a ser la relación entre estas dos materias? En el hecho de la transferencia de esos bienes, en la cual una persona que falleció y a la apertura de la sucesión, estos bienes quedan sin un titular sobre la propiedad de estos bienes, y a los cuales se van a transmitir como tal a otros que van a ser sus beneficiarios y que en este caso ocuparán la titularidad de dichos bienes para el momento de la apertura y posterior transmisión de la sucesión. Esa es la relación que tienen estas dos materias. Si nos ponemos a hablar en el ámbito del curso del derecho de familia, nuestra materia de sucesiones tiene la siguiente relación, que es el hecho que cuando el causante ha fallecido y éste se encontraba casado, al momento de la apertura de la sucesión, obviamente ocurrida la muerte, en primer lugar se extingue el vínculo matrimonial que éste tenía en ese momento. Recordemos que la materia de familia estudia todo lo que conlleva el matrimonio y sus consecuencias jurídicas. La extinción de este vínculo matrimonial puede ocurrir por divorcio o por el fallecimiento de uno de los cónyuges. La muerte al disolver esta unión matrimonial, obviamente extingue este vínculo y además también extingue la comunidad de bienes gananciales a las cuales se encontraba unido este vínculo matrimonial. Por esta situación, como consecuencia, el cónyuge sobreviviente formará parte del grupo de herederos, es decir, va a tener vocación hereditaria, porque el matrimonio conlleva como consecuencia que al fallecimiento de uno de ellos, el cónyuge sobreviviente tendrá vocación hereditaria, como lo establece el artículo 823 del Código Civil. Y antes de continuar, yo les hago una recomendación, y si ustedes lo desean pueden ponerle pausa al video que están viendo, porque obviamente durante el transcurso de esta capacitación vamos a estar consultando y regulando con respecto a todos los contenidos y haciendo la debida lectura con nuestras normas, como es el Código Civil venezolano, y también otras obras de carácter doctrinario que nos van a ayudar a entender mucho mejor, como es justamente el libro de Derecho de Familia y Sucesiones de Raúl Sojo Bianco, y también en este caso la obra de este humilde servidor, los comentarios y consideraciones prácticas a la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos, que a lo largo de toda esta capacitación vamos a ir consultando. Amén también de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y el Código de Procedimiento Civil, que son en este caso la bibliografía con la que podemos contar para el momento de analizar las distintas normativas y varios aspectos dentro de nuestra capacitación. Continuamos entonces con las relaciones. Veamos ahora cuál es la relación que tiene sucesiones con derecho procesal. El fenómeno de fallecer el litigante en pleno proceso hace que al momento de abrir la sucesión debido al fallecimiento de esta persona, los herederos o beneficiarios continúen el procedimiento en el lugar donde quedó paralizado el procedimiento, en lugar de ese litigante fallecido, debido a que los herederos van a tener ahora la vocación, por vocación hereditaria van a tener la legitimación procesal para continuar el proceso.
Este fenómeno se conoce como sucesión procesal. Además de ello, con la apertura de la sucesión del causante y dependiendo de qué clase de sucesión pueda tratarse, sea esta intestada o testamentaria, pueden realizarse varios o ciertos procedimientos que pueden ser tanto de carácter voluntario como de carácter contencioso. Por ejemplo, en jurisdicción voluntaria tenemos el título de únicos universales herederos, tenemos el registro de testamento abierto, la apertura de testamento cerrado, la solicitud de formación de inventario, la herencia yacente y la partición de herencia amigable. Si hablamos del punto de vista de procedimientos contenciosos, podemos tener entre ellos el procedimiento o el juicio de nulidad del testamento, el juicio de indignidad, la petitio hereditatis o petición de herencia, el juicio de partición contencioso, la nulidad y rescisión de la partición, así como también la acción mero declarativa de concubinato por motivo de sucesión. Para cerrar este campo de las relaciones que nuestra materia de sucesiones tiene con otras áreas del derecho, también podemos mencionar que con el derecho tributario, el fallecimiento de una persona y posterior apertura de la sucesión en condiciones normales, es decir, conocido el momento del fallecimiento del causante, este es tomado en cuenta para los autores y tratadistas tributarios, además de ser el criterio de nuestra legislación, como el hecho imponible o generador para que exista o nazca una obligación tributaria del pago de impuestos, en donde lo que percibe cada beneficiario, sean herederos o legatarios, como cuota parte será tomado en cuenta como la base imponible para realizar el cálculo de impuesto sucesoral que le corresponda a cada uno de ellos ante el Fisco Nacional. En palabras más sencillas, ¿cuál va a ser el hecho que relacione derecho tributario con derecho sucesoral? La circunstancia es que cuando esta persona al momento de fallecer, al cerrar los ojos, obviamente ocurre la apertura de la sucesión. Este hecho de la muerte y la apertura de la sucesión en forma conjunta hace nacer para aquellos beneficiarios la obligación de pagar impuesto. Ese hecho de la apertura de la sucesión y el nacimiento de la obligación, que obviamente por relación de consecuencia conlleva esto, hace que estas dos materias se encuentren relacionadas, porque este hecho genera el nacimiento de la obligación tributaria, la cual tendrá un término para realizar la declaración y el pago de dicho impuesto sucesoral dentro de lo que está establecido en las leyes, contándose a partir del día siguiente al ocurrir el fallecimiento o la apertura de la sucesión. Entonces, en ese aspecto, tanto derecho tributario como derecho sucesoral van a tener una íntima relación. Mis amigos, ¿qué quiero hacer la siguiente pregunta? Cuando nosotros conversamos o hablamos en el argot de el día a día en los tribunales, conversando con los colegas, en el caso de los estudiantes, que a veces podemos conversarlo también desde el punto de vista de que escuchamos a ciertos abogados, por ejemplo decimos, tengo una sucesión. Resulta que acabo de tomar un caso de sucesión. Lo primero que mayormente siempre uno piensa es, bueno, caramba, falleció una persona y va a tener que hacer un proceso judicial de universales herederos, o va a tener que hacer una declaración de impuestos. Viene una transmisión de bienes. Bueno, va a haber herederos, dolor de cabeza, reuniones, es decir, partición. Es lo que generalmente mucha gente piensa. De todos los términos que yo acabo de mencionar, yo me quedaría con el de transmisión de los bienes. Porque cuando hablamos de sucesión, debemos hablar, dentro del punto de vista académico, con el sentido amplio de lo que quiere decir sucesión. Es toda forma de adquirir y transmitir la propiedad y demás derechos. El artículo 796 del Código Civil menciona que la propiedad y demás derechos se adquieren y se transmiten por la ley, por la sucesión y los efectos de los contratos. Entonces estamos hablando de una sucesión en amplio sentido. En este punto se toma en cuenta cualquier clase de transmisión.
Y en este sentido, la clasificación de la sucesión ampliamente hablada, estaríamos entonces limitándonos a dos, como son la sucesión por actos intervivos y la sucesión mortis causa. La sucesión por actos intervivos son aquellos actos onerosos o gratuitos en los cuales una persona natural o jurídica recibe y continúa ejerciendo los negocios de otra. Un ejemplo de este tipo de sucesiones son la compra-venta, la cesión o la donación. En cambio, la sucesión mortis causa es aquella en la que a la muerte de un sujeto de derecho se realiza una transferencia de sus derechos a otro u otros sujetos que continúan vivos. Entonces, lo que nosotros estamos estudiando en esta capacitación normalmente o comúnmente lo conocemos con el nombre de sucesiones, pero si vamos a hablar de su nombre completo, es decir, su nombre y apellidos, es sucesión mortis causa o sucesión por causa de muerte. Esto es lo que estamos estudiando en esta capacitación que estás viendo el día de hoy. La sucesión universal, también conocida con el aforismo latino de Universitas Juris, es el cambio de la titularidad global de las relaciones jurídicas de carácter patrimonial de una persona que fallece, sean derechos u obligaciones, considerada como una unidad o también una alícuota de esa unidad. Para hacerle más claro o entendible lo que acabamos de mencionar, cuando hablamos de una sucesión universal, en primer lugar tenemos que tomar en cuenta el punto de vista de los bienes. Esa sucesión universal, cuando habla de universalidad, se refiere al patrimonio, en el cual esa unidad compleja y entera se va a considerar como una sola, en donde dentro de ella están comprendidas tanto bienes, derechos o acciones, como deudas, cargas y obligaciones, en donde dentro de esa unidad están comprendidas todas ellas y puede ser tomada como tal por un solo beneficiario o puede ser también tomada una porción de ellas o una cuota de esa unidad. Si hablamos de la mitad de esa unidad, estaríamos hablando de la mitad de esos bienes, derechos, como también la mitad de esas deudas y cargas. Si hablamos de un tercio o de un cuarto, es también igualmente el tratamiento. Dentro de los principios de la sucesión universal y en cierta forma parafraseando a Sojo Bianco, los principios de ella son en primer lugar que el heredero continúa la personalidad jurídica del causante. No es el simple hecho de posicionarse de los bienes o de tomar la titularidad de los bienes, no. Es también, y es un hecho más complejo, el hecho que el heredero, con ocasión de la sucesión, puede en este caso tomar o continuar la personalidad que el difunto tenía para el momento de fallecer. Pongamos el caso, ese mismo bien, un apartamento, el cual ese heredero va a ser el nuevo propietario de ese bien, pero da la circunstancia que el causante en vida lo había adquirido por medio de un crédito, de carácter hipotecario ante una entidad bancaria. Ese crédito hipotecario, esa deuda que obviamente se contrajo para poder adquirir este bien, el ente bancario, obviamente, que es el acreedor, va a tener en el deudor a la persona del causante en vida. Pero ese deudor, con esta circunstancia del fallecimiento, cambia la cara por el heredero o los herederos que van a tomar la titularidad de ese apartamento. Por lo tanto, además de asumir la titularidad de la propiedad, también tendrán que asumir la obligación por el pago de el crédito hipotecario para adquisición de ese bien y obviamente terminar de pagarlo hasta el fin. El segundo principio de la sucesión universal es que la unidad del patrimonio hereditario no se disgrega. Está tomando en cuenta que esa unidad, ese patrimonio se considera considerado como tal, debe mantenerse desde el momento del fallecimiento del causante, pasando por todo el proceso de la transmisión hasta llegar a lo que es la adquisición de esos bienes para los herederos.
Es decir, se va a mantener como tal, como una unidad, hasta que llegue el momento de lo que es la debida entrada o la debida partición y confusión de esos bienes hereditarios en el patrimonio particular de cada heredero. El tercer principio de la sucesión universal menciona que pueden coexistir sucesores a título universal y a título particular. A lo largo del poco rato que ya llevamos aquí con esta capacitación, yo he hablado sobre beneficiarios. Si se quiere, es una denominación de carácter general sobre estos sucesores, y en la cual ahora sí vamos a hacer la debida definición y clasificación de estos. Estos beneficiarios van en este caso a suceder o a sustituir en la titularidad al causante. Estos beneficiarios pueden ser tanto beneficiarios o sucesores a título universal como también sucesores a título particular. En el caso de los sucesores a título universal, ellos van a tomar tanto la titularidad de los bienes que comprende la herencia, como también sobre sus hombros tendrá que soportar lo que es el peso de las deudas, las cargas o las obligaciones del patrimonio hereditario que dejó ese causante. Estas personas, sucesores a título universal, se le conoce con el nombre de herederos. Ellos siempre van a entrar con ocasión de un llamamiento, tanto sea por ley como por testamento, y en el cual ellos tomarán una porción o la totalidad de ese patrimonio o ese acervo hereditario. En el caso de estos sucesores a título particular, se refiere a la figura del legatario. El legatario va a ser la persona que va a recibir un bien o un beneficio o un derecho debidamente identificado. Puede ser la propiedad sobre un bien específico, debidamente delimitado y además de ello identificado, o un derecho sobre alguno de los bienes que conforman parte del acervo. Puede ser en este caso un usufructo, puede ser una renta o puede ser incluso también cualquier otro tipo de derecho a su favor. Y en ese punto el legatario, la persona legatario, es beneficiario de una institución llamada legado, la cual es una liberalidad o una donación dentro de un testamento, la cual el testador, al momento de confeccionar este documento de última voluntad, puede instituir tanto herederos, es decir, sucesores a título universal, como también puede instituir algún legado a favor de alguna persona que puede ser parte de sus mismos descendientes o de sus mismos familiares, o puede ser incluso mismo heredero, como también una persona que no tenga ningún tipo de vínculo parental. Eso sí, uno de los requisitos que tiene que ser el legatario tiene que ser acreedor únicamente a cierto bien o cierto derecho que esté debidamente identificado, porque si en caso dado podemos leer, pongamos un ejemplo, el hecho que a mi sobrino Diego Arias le otorgo un legado que corresponde a 1/3 de mi patrimonio. En la redacción aparece como fuera un legado, pero en la esencia es una herencia, porque le estoy dando 1/3 de la herencia. Y recordemos lo que hemos hablado tantas veces. 1/3 de la herencia significa 1/3 de los bienes, derechos y acciones, como 1/3 de las deudas, cargas y obligaciones, que es de la totalidad como tal. Entonces, ¿pueden coexistir? Sí, cuando haya un testamento debidamente otorgado en donde el testador instituya bajo ese mismo documento tanto herederos como legatarios, tanto sucesores a título universal y sucesores a título particular. Cuarto principio, la confusión del patrimonio entre el acervo hereditario y el acervo particular del heredero. Cuando haya ocurrido la transmisión, y obviamente puede ocurrir también incluso la partición de estos bienes de la comunidad de bienes hereditarios, estos se confundirán con los bienes del patrimonio particular del heredero, y en los cuales pasarán a formar parte del peculio particular del heredero, luego de haber obviamente transitado todo el proceso, tanto de carácter judicial como de carácter administrativo, que estos bienes van a tener que llevar o seguir.
Para terminar este primer tema de derecho sucesoral, vamos a ver los momentos de la sucesión hereditaria y en los cuales vamos a identificar 3 dentro de lo que es el proceso del momento que la persona ha fallecido, pasando por la transmisión hasta lo que es ya la adquisición por parte de los herederos de los distintos bienes. Estos 3 momentos son la apertura, la delación y la adquisición. En primer lugar, vamos a hablar sobre la apertura de la sucesión, la cual está contenida en el artículo 993 del Código Civil. Y en este caso, si me permiten la libertad, y ustedes también por favor háganlo, vamos a ir leyendo este artículo y vamos analizando qué quiere decir y cuál es la interpretación que se le puede dar a esta norma. Artículo 993 del Código Civil, el cual dice lo siguiente: la sucesión se abre en el momento de la muerte y en el lugar del último domicilio del decuyo. Repito, la sucesión se abre en el momento de la muerte y en el lugar del último domicilio del decuyos. Esta norma tiene prevista lleva implícita 2 aspectos. En primer lugar tenemos el aspecto temporal, en el cual menciona cuando dice la sucesión se abre en el momento de la muerte. Ahí está justamente el aspecto temporal, cuándo ocurre la muerte. Y en el lugar del último domicilio del decuyos. Está también aquí, en esta última parte, un aspecto espacial. Nosotros vamos a analizar estos 2 aspectos que el artículo 993 menciona, comenzando en primer lugar por el aspecto temporal. ¿Cuándo ocurre la apertura de la sucesión? Dentro del aspecto temporal, nosotros debemos identificar 2 situaciones o 2 escenarios. El primero es bajo condiciones normales. Bajo condiciones normales es cuando nosotros tenemos conocido cuándo ocurrió el fallecimiento. Y el artículo 993 se encuentra en este caso encuadrado bajo este supuesto. La sucesión se abre en el momento de la muerte. Si se conoce cuándo ocurrió este fallecimiento de este causante, por ejemplo, el 13 de enero del 2020, estamos hablando de una fecha conocida, un momento conocido. Esto para nosotros significa que es circunstancias normales y en el cual podemos indicar que esa fecha fue el momento de la apertura de la sucesión. Pero tenemos que buscar entonces, fuera de esto, ¿qué pasaría cuando ocurre una circunstancia en la cual una persona ha desaparecido? No tenemos noticias de su paradero o de su existencia y no tenemos en este caso la verdadera certeza qué ha ocurrido con esa persona. ¿Ha muerto o no ha muerto? Y podemos poner un ejemplo claro que nos ha ocurrido a nosotros acá en Venezuela, como es el hecho de la tragedia de Vargas del año de 1999, en el cual muchas personas han perdido la vida y en cierta manera ha sido desconocido cuándo fue ese momento, debido a que muchas personas al desaparecer luego han podido tener noticia de que ha muerto, pero no se sabe cuándo fue ese momento. O en el peor de los casos, esas personas han desaparecido y más nunca se tuvo noticia de esas personas. Bajo estas circunstancias me voy a dar la libertad ahora de hacer la lectura de mi libro de las comentarios y consideraciones prácticas a la ley de impuestos sobre sucesiones, en el comentario que hago en el artículo 6 de la ley de impuestos, en el cual justamente menciono algo al respecto, que es lo que llamaríamos las condiciones especiales dentro de este aspecto temporal. Cuando existe la circunstancia de presunción de ausencia o la presunción de muerte por accidente, la situación de la apertura en condiciones normales, es decir, fecha de fallecimiento conocida, cambia, porque en esta situación no se tiene noticias ciertas del paradero o destino de aquella persona, por lo que no se sabe a ciencia cierta
cuando fue su fecha de fallecimiento, y por lo tanto su sucesión no puede declararse abierta. Ante tal situación se debe interponer una acción de declaración de ausencia para esta circunstancia antes referida. La sentencia decretando o el decreto de ausencia o el decreto declarativo de ausencia de esa persona desaparecida hará posible la apertura de los actos de última voluntad del causante a partir de la fecha de dicho decreto. Es decir, que el decreto declarativo de ausencia o presunción de muerte por accidente, la fecha de este decreto hará que se considere la apertura de la sucesión y la posesión temporal de los bienes. En este sentido, los herederos pueden pedir la posesión provisional de los bienes. Y obviamente aquí, desde este momento, se puede realizar la declaración de impuesto sucesoral. En este sentido, los herederos pueden pedir la posesión provisional de los bienes, y un punto a tomar en cuenta es que para intentar una acción judicial de esta naturaleza, mucho cuidado con esto, puede transcurrir 2 años de ausencia presunta o de 3 años. En el caso de que el ausente o el presunto ausente haya dejado mandatario para la administración de sus bienes. Esto según lo previsto en los artículos 421 y siguientes del Código Civil. En caso que la persona ha sido declarada ausente por medio de este decreto judicial del procedimiento antes descrito y continúe en dicha situación por espacio de 10 años o hayan transcurrido 100 años desde su nacimiento, entonces el juez, a petición de cualquier interesado, declarará la presunción de muerte y con esto la posesión definitiva de los bienes que se encontraban a nombre del ahora presunto muerto declarado judicialmente como tal, según lo establecido en los artículos 434 del Código Civil. Entonces, como podemos ver y entender, el artículo 993 en su aspecto temporal toma en cuenta 2 situaciones. El artículo 993 como tal menciona la circunstancia normal de este aspecto temporal en el cual, conocido el momento del fallecimiento, se considerará abierta la sucesión o la apertura de la sucesión. Pero cuando la circunstancia no es normal, sino una situación especial como esta, en la cual no se tiene la certeza de cuándo fue la fecha de la apertura, entonces hay que hacer este proceso que acabamos de definir. Esto con respecto a lo que es el aspecto temporal. Ahora vayamos al aspecto espacial. El aspecto espacial que menciona el artículo 993 del Código, y que vuelvo nuevamente a hacer la lectura, dice: en el lugar del último domicilio del decuyus. Cuando menciona domicilio, se refiere como tal a la teoría del domicilio, en donde el domicilio, que tiene esta teoría tiene en este caso 3 hipótesis, y en la cual domicilio se define como el lugar de residencia habitual de la persona. Cuando menciona el último domicilio, se refiere al último lugar de residencia de carácter habitual y permanente de la persona que ahora es causante o difunto. Ese lugar que sirvió como último domicilio es el que se consideraría como el lugar de la apertura de la sucesión. Esta teoría del domicilio tiene, como les menciono, 3 hipótesis, y la que acabamos de mencionar es la primera de ellas. La segunda, si tenemos la situación en la cual esta persona, por ocasión de su actividad económica, tiene que realizar distintos viajes a distintas ciudades del país, le hace Caracas, Ciudad Bolívar, Barquisimeto, San Cristóbal, Maracaibo, por poner varias de ellas, en la cual puede tener distintos puntos de interés, empresas, labores de carácter profesional e incluso posesiones, es decir, estamos hablando de bienes, tanto sean bienes muebles o inmuebles, se va a considerar en la segunda hipótesis
que se considerará como lugar de apertura a la sucesión en caso de no tener un domicilio fijo, el lugar donde tenga la mayor concentración de sus bienes o intereses para los efectos sucesorales, es decir, para la apertura de la sucesión y los procedimientos judiciales o administrativos. Cumplido esta situación, se puede llevar a cabalidad tal proceso. Ahora, tenemos una tercera hipótesis. Si esta persona ya no se encuentra viviendo en Venezuela, que es la situación que nos ha ocurrido ahorita con la diáspora venezolana que nosotros hemos sufrido a lo largo de estos años, esta persona llega a fallecer, se tomará en cuenta como el lugar de apertura de la sucesión el último domicilio conocido acá en Venezuela. Puede tomarse en cuenta este tercer hipótesis cuando esta persona no se encuentra en el país, o incluso si, por ejemplo, no que haya estado en una situación de inmigración, sino que hizo un viaje, sea por motivo de descanso, vacaciones o por trabajo. Y pongamos el caso que esta persona salió de viaje a Miami. Da la circunstancia que en medio de sus actividades esta persona sufre un infarto fulminante y muere. Preguntas. Lugar del fallecimiento: Miami, Estados Unidos. Lugar de apertura de la sucesión, si se encontraba residenciado en Caracas, Caracas, Venezuela. Entonces, como pueden darse cuenta, tenemos que tomar la situación de momento espacial en donde hay que definir primeramente dónde ocurrió el fallecimiento y dónde ocurre la apertura de la sucesión, que en algunos casos esos dos escenarios no van a coincidir dentro de un mismo punto geográfico. Entonces hay que tomar en cuenta mucho la teoría del domicilio, e incluso para ello, si esta persona, debido a su actividad económica, su ejercicio económica, no solamente, además de ello, de trabajar en distintas partes de Venezuela, sino también fuera de Venezuela, y tenga bienes en el exterior, se va a considerar que la herencia o la sucesión es una sola, porque ha fallecido ese causante. Los bienes que tenga tanto en Venezuela como en otras partes del mundo se considerarán todas, incluyendo dentro de un patrimonio único que le pertenecía a este causante, donde la Ley de Derecho Internacional Privado, en su artículo 34, la cual menciona que se va a considerar la ley para aplicar, o la ley aplicable, o la legislación aplicable, la del último domicilio, es para los efectos de carácter sustantivo. Es decir, si hubiese, por ejemplo, tenido bienes en Miami, pero además de ello también tiene bienes en Madrid, España, además de los bienes que tenía en Venezuela, pero estaba domiciliado en Venezuela, el artículo 34 de la Ley de Derecho Internacional Privado establece que la ley a aplicar sobre aspectos sustantivos referente a órdenes de sucesión, modo de repartir la herencia y partición de esta, va a ser la ley del último domicilio del causante. Si él se encontraba domiciliado en Venezuela, la ley que va a regular sobre estos bienes va a ser la ley venezolana, es decir, el Código Civil venezolano, a pesar de que hay bienes en Estados Unidos y hay bienes en España, pero van a estar bajo el imperio de la legislación venezolana, porque ese fue el último domicilio conocido del causante, a pesar de que incluso haya muerto en una ciudad extranjera. Entonces, puntos a tomar en consideración en este artículo 993. Segundo momento de la sucesión: delación. La delación se le define o se le conoce como el llamamiento efectivo del heredero. Este llamamiento puede ser por ley, y en el caso del llamamiento por ley, este llamamiento es el que hace directamente nuestro Código Civil. En el caso del llamamiento por ley, puede ser también de carácter directo. Por ejemplo, al padre o la madre, cualquier ascendiente, le sucederán sus hijos. Ese es un llamado directo, porque los hijos son siempre, en toda legislación, los primeros en ser llamados a heredar. Ahora también, por ley, también
existe otro tipo de llamado, como es el llamado indirecto, en el cual este llamado es aquel en el cual al llamado directo de un heredero y éste no pueda tomar posesión de los bienes o participar dentro de la herencia, sea por circunstancias de premoriencia o por haber quedado incapacitado para heredar, entonces otra persona que vendría siendo su descendiente va a tomar la herencia en su lugar. Esto vendría a ser un llamado indirecto, es decir, una persona puede participar porque otra quedó impedida de participar en la herencia originalmente. Aquí tendríamos que entonces estar hablando de la institución de la representación. También la delación, además de ser por ley, también puede ser por testamento. El llamado lo hace el testador cuando confecciona su documento de última voluntad. Al realizar ese llamado, sea llamando a herederos universales instituidos por él en ese documento, o también incluso llamando a a sucesores de carácter particular, como son los legatarios, por algún derecho o por algún bien debidamente especificado o identificado como tal. El tercer momento de la sucesión hereditaria es la adquisición, y se define como la subentrada del heredero en el lugar del difunto y de las relaciones jurídicas de ésta, y esto también depende de la voluntad del llamado. Dentro de la adquisición nosotros tenemos que identificar dos fenómenos. El primero de ellos, y es el más natural de todos, es la aceptación de la herencia, y en la cual obviamente es el comportamiento natural de todo heredero cuando es llamado a participar en una herencia. Para aceptar existe un lapso de prescripción que está previsto en el artículo 1011 del Código Civil, y es un tiempo de 10 años, tomado en cuenta a partir del fallecimiento del causante. Por la forma, la aceptación puede ser de manera expresa o de forma tácita, según el artículo 1002 del Código Civil. De forma expresa es por medio de cualquier documento autenticado, protocolizado, en el cual hace la declaración de aceptar los bienes de la herencia a la cual se le ha deferido participar. De forma tácita es cuando esta persona, a pesar de no realizar ningún tipo de pronunciamiento a través de ningún documento, comienza a realizar actos que se consideran que ha tomado la herencia y que ha aceptado como tal. Por ejemplo, el tomar posesión de dichos bienes, el realizar procedimientos judiciales o administrativos, como es la declaración de impuestos, en los cuales trata justamente de cumplir con sus obligaciones que como heredero le corresponden. El hecho de realizar esos actos hacen suponer que realizó una aceptación de forma tácita de la herencia. Por los efectos, la aceptación puede ser de forma pura y simple o a beneficio de inventario, según el artículo 996 del Código Civil. De forma pura y simple es porque el heredero acepta la herencia tal cual como viene, es decir, tanto con sus bienes, derechos y acciones, como también con sus deudas, cargas y obligaciones. En el caso del beneficio de inventario, es porque el heredero ha decidido acogerse a la figura de aceptar bajo esta circunstancia del beneficio inventario, para no terminar pagando con sus bienes las deudas que el causante haya dejado al momento del fallecimiento. Puede ocurrir que dentro de una herencia, además de los bienes, también tenga deudas, y puede ser que las deudas o las obligaciones sean en mayor cantidad o valor con respecto a los bienes, y obviamente detrás de unas deudas o unos pasivos hay acreedores del causante. El heredero que decida acogerse a la aceptación bajo beneficio inventario, este es un proceso en el cual lo protege ante estos acreedores hereditarios, para que, repito, no termine pagando con sus propios bienes las deudas que el causante dejó pendientes para el momento del fallecimiento. Este proceso del beneficio de inventario es una solicitud judicial de carácter voluntario, en el cual, a petición de este heredero que decida acogerse bajo esta figura, tiene 90 días
posteriores al fallecimiento de poder realizar la relación del inventario de bienes que conforman el acervo, y en caso de que no pueda terminarlo puede solicitar una prórroga de 90 días más. Si habiendo iniciado dentro de los 90 y no lo pudo culminar, o habiendo incluso pedido la prórroga y no pudo terminar ese inventario que inició, precluye dicho tiempo tanto el tiempo ordinario de 90 días como su prórroga de 90 días más, y en caso de no poder completar dicho inventario, el heredero no va a poder gozar de este beneficio y va a quedar como un heredero aceptando de forma pura y simple esa herencia, y puede correr el riesgo que ya he mencionado tantas veces. Esto por un lado es el fenómeno de la aceptación, pero vayamos a la otra cara de la moneda, la renuncia. La renuncia o repudiación de la herencia debe constar en un documento público, debe ser un acto voluntario, exige la capacidad y la ausencia de vicios. Como dije, debe constar en un instrumento público como lo establece el artículo 1012 del Código Civil. El efecto que tiene la renuncia en nuestra legislación es que quien renuncia se considera que nunca ha sido llamado a la herencia heredar, según como lo establece el artículo 1013 del Código Civil. Y el hecho de renunciar y que su línea parental o su línea de sucesión desaparezca dentro de la herencia del padre, por ejemplo, no solamente hace que esa línea hereditaria y esta persona desaparezcan de poder participar en la herencia, sino que también arrastra a su descendencia y no haya la posibilidad de representación de los descendientes del renunciante. Esto lo vamos a ver con mejor detalle en el tema número 2. Con este aspecto de los momentos de la sucesión hereditaria cerramos este primer tema y vamos a continuación al tema número 2. Esto fue una producción de Socieja.